Muy buenos días, estamos en otras charlas con Café a Distancia y bueno, pues hoy tengo el gusto de platicar con nada más y nada menos que Alberto Lati, que ahora antes de iniciar pues esta entrevista ya compartíamos que desde Latitudes no nos veíamos, Alberto. Ya tengo un rato, Giselle, y la primera versión de Latitudes, además que Así es. la publicamos en 2013, por entonces echamos un café muy agradable, me acuerdo, en Avenida Chapultepec. Exactamente, muy cerca ahí de Televisa, exactamente. Y pues ahora es momento, después de estos 5 textos, 5 libros, de hablar de este libro, que te voy a ser súper honesta, es el primer libro que logro leer en un día, y te voy a decir por qué. No tuve forma de parar, o sea, no tuve forma de encontrarme con algo que relacionáramos momentos históricos del deporte y que el deporte fuera pretexto para hablar de inclusión, para hablar de discriminación, para hablar incluso de conflictos diplomáticos y que pareciera como que son ajenos, pero cuando nos ponemos en un vamos a llamarle así, en un terreno neutro, resulta que los deportes sirven para conciliar todo aquello que no se puede conciliar ni con diálogo y con herramientas que se supone que existen para que vivamos en paz y en equilibrio. La primera pregunta, Alberto, siendo periodista, siendo escritor, siendo este gran crónico de estos eventos mundiales de fútbol, de olimpiadas, ¿qué te lleva a hacer esto que lleva por nombre 20 pelotazos de esperanza en tiempos de crisis? Sobre todo, Giselle, momentos en los que parecía que no había esperanza o acaso todavía parece lo mismo. Así es. Esta idea surge a fines de marzo, cuando veíamos que lo del encierro no iba a ser asunto de 10 días. ¿No? En un principio decían, incluso las autoridades, bueno, nos pegamos a Semana Santa y los chavos regresan a clases en abril. Sí. No dimensionar. Y entonces en esa falta de certezas, en ese momento de angustias, en ese no saber con qué nos íbamos a encontrar, aún no lo entendemos bien, fuera de la puerta económicamente, socialmente, culturalmente, políticamente. Sí. Pensé yo, es que el deporte ha sido justamente esa certidumbre en tantos momentos, ese milagro, esa terapia, claro, ese analgésico. Así es. No era el deporte que estaba frenado. Entonces, lo planteaba la editorial, y si me aviento un libro, me dijeron, está increíble, pero te lo echaría un mes, pero se me lo echó 2 semanas. Y en 2 semanas y media se escribió este libro, 20 pelotazos de esperanza, un instant book, solo para digital. Luchamos mucho, Giselle, para que el precio fuera accesible, para que el que lo quiera descargar lo descargue, cuesta 65 pesos. Es nada. De eso, ¿no? Que el que lo quiera tener, que lo tenga. Y así resultó. Ahora, ¿cómo eliges esos momentos? Porque tenemos desde esta influencia española, pero también tengo un partido de ping pong que también hace referencia a películas, en este caso con Forrest Gump. Tienes estas cuestiones de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, mencionas a personajes, la historia en la que enmarcas de esta cuestión del fútbol y la anécdota de Lech Walesa con Colombia y crear un partido de fútbol, o sea, amistoso, digo, no es menor y creo que cada cosa está seleccionada de todo el mundo y con un tratamiento de entradas de todas partes. O sea, hay cosas históricas que a lo mejor las aprendemos en la escuela, pero esas anécdotas, esos testimonios tan cercanos, creo que es lo que hace que no pierdas, pero de seguir. Pues, ¿cómo seleccionaste esos momentos? Y también, porque hablamos de 20 momentos, pero esos momentos están relacionados todos porque hay un deporte o hay una actividad de destreza que está en esa anécdota o en ese hecho. Fue muy complicado, Giselle, porque en mi índice original yo numeré hasta 50 momentos. Ok. 50 instantes que iba ahí enumerando y luego decía, a ver cómo se da. Y como no había mucho tiempo para sopesarlo, dije, sí, a ver, luego termino de definirlo, me pongo a escribir. Porque esto fue cuando me di cuenta que perdí demasiado tiempo revisando el índice, porque quitaba, añadía, borraba, estaba copy-paste, control-Z, ya sabes. Sí. Entonces, me pongo a escribir los que sé que van a entrar. Y sobre la marcha vamos viendo cómo camina esto. Ok. Los primeros 10 no tuve duda cuáles escribir. Empecé escribiendo el de el sitio de Leningrado, que parece a mí un momento maravilloso. Ok. Con San Petersburgo, entonces llamada Leningrado, sitiada por los nazis, un sitio brutal, con hambruna, con muerte, con enfermedad. Un partido de fútbol trajo toda la moral. Exacto. Al pueblo soviético, al pueblo ruso, al pueblo peterburgués.
Me seguí con la selección de Irak, logrando entrevistar al que fue su entrenador en 2007 para hermanar en la cancha a kurdos, a sunitas, Así es. a turcomanos, a cristianos, y llevar ese mensaje de paz a un país que se estaba desangrando y que tristemente sigue desangrando. Así es. Así fue. Y a partir del capítulo 10 empecé a ir con más cautela porque dije, me estoy acabando los capítulos y hay mucho que. Y así me fui cada vez de puntitas y cada vez con pinzas más pequeñas, y al llegar al 19 tenía varias opciones. Y dije, no puedo dejar de meter a Novak Djokovic. Claro. Porque poca gente sabe el rol que él ha tenido buscando hermanar una región con ese encono étnico, con ese encono religioso, con ese encono político, lingüístico, como es la Y al quedarme una, yo no pensé que la de Colombia me fuera a dar para tanto, pero empecé a escribir y es cuando consigo la entrevista con Juan Manuel Santos. ¿Para cuántas cosas me dio tiempo en estas 2 semanas y media, no? Sí. Entrevista al expresidente colombiano, el Premio Nobel de la Paz, y me explica cómo utiliza el fútbol para pacificar a Colombia en el conflicto de los paramilitares, de la guerrilla, de las FARC. Pero que además, y que creo que ese fue el que a mí más me llegó por esto, poco había escuchado de este partido y la otra, cómo estar en esos instantes en donde no sabes si víctimas y victimarios cómo van a reaccionar, porque al final, pues el victimario siempre tendrá esa naturaleza, pero la víctima no sabes si va a llorar, si le va a surgir algún, ¿no? Sentimiento de venganza, qué sé yo. Entonces, ¿cómo también lograste plasmar estos datos que, bueno, pueden ser de una entrevista más, pero le vas dando como ese estilo tuyo, que incluso te puedes imaginar tu voz mientras vas leyendo así? Yo me imagino que tú eres ese narrador, ¿no? Que te va contando esas historias. Sí, y además entendiendo que estos son fenómenos que no se quedaban en la cancha, evidentemente, pero que también tocaban a la música, que también tocaban al cine, que también tocaban a cada ámbito de la rutina y a los grandes personajes, y tratando de hacer esa amalgama, no de una manera forzada. Muchas veces cuando uno dice, me decían hace poco en una entrevista, oye, pero entonces cuando tú haces un texto dices, me falta algo de música, ahora me falta algo de... Pero para nada. No. Porque si así lo hiciera quedaría horrible, con un calzador y un Frankenstein. Y espero de corazón no terminar por hacerlo, ¿no? Pero de eso no se trata. Aquí de lo que se trata es de poder abarcar un fenómeno desde muchísimas perspectivas. En el caso, por ejemplo, regreso al sitio de Leningrado y este partido de fútbol, cuando los nazis se le han aventado panfletos diciendo, esta es la ciudad de la muerte. Dijeron, ¿cuál ciudad de la muerte? ¿Jugamos fútbol para enseñarles que esto es una ciudad que tiene vida? Exacto. Involucro la sinfonía de Shostakovich, que fue muy importante para darle moral al pueblo de San Petersburgo, que además era un tipo sumamente futbolero, fue de mis hallazgos ahora que hice toda la cobertura del Mundial de Rusia. Lo futbolero que era Dmitri Shostakovich, uno de los mejores compositores del siglo XX. Así es. Y que además, ahí, por ejemplo, en ese partido y esa composición, que si no mal recuerdo es la séptima sinfonía, o sea, hay una relación exactamente en lo que se construyó y en lo que se hace, y que además, en este caso, reivindica un pueblo, o sea, reivindica esta isla. Incluso, fíjate, cada que vas leyendo cada capítulo, o sea, inmediatamente hacía una pausa y me iba a ver en dónde está ubicada cierta isla, cierta región, buscaba más datos, porque te digo, o sea, a lo mejor para gente de mi edad, o sea, pues lo primero que hacemos es las referencias que tienes, si viste tal partido, tal copa, si juegas FIFA, bueno, pues más o menos te vas acordando de nombres de jugadores y de equipos y demás, pero en el caso de tu libro, la verdad que te vas a detalle, o sea, presentas de una forma breve, pero el personaje o los personajes en los que están interviniendo en esa historia, sí te vas a detalle y nos das datos que creo que son inéditos. Esta parte, ¿qué hiciste además de esta entrevista que ahora nos mencionabas con este expresidente colombiano? Mi emoción, y valga mi emoción, porque estoy hablando de un episodio trágico para un ser humano que murió, más que mi emoción, mi sorpresa, cuando me voy topando que justo en el canal que separa esta isla Krestovsky, así es, la masa principal de San Petersburgo, fue donde murió Gregory Rasputin. Así es. Y luego voy al lugar en el que lo apalearon y le dieron el balazo y lo envenenaron y no se moría y no se moría. Y decían, es que este tipo tiene poderes sobrenaturales. Y termina muriendo en esa entrada a la isla en la que está el estadio de la Copa del Mundo. Así es. Eso te permite ir haciendo unas amalgamas muy interesantes, ¿no? Y creo que eso solo te lo da el privilegio de haber viajado al lugar. Pero además, Alberto, creo que tienes algo diferente en cuestión de ser periodista. Creo que buscas eso que nadie busca más, o sea, eso que no va a estar a un clic de un Google o no va a estar ahí.
Y, por ejemplo, tienes obviamente todos estos reportajes y estas crónicas que has hecho. Cuéntanos un poco también si hay información que te sirvió de esas mismas coberturas que has hecho, que a lo mejor estaban ahí, pues, en algunas memorias olvidadas como diario y dijiste, es momento de sacar, no sé si lo tengas, como una especie de diario, para decir, a ver, cuando estuve en esta copa o cuando estuve en estas olimpiadas, esto me faltaba compartirlo o esto no lo había compartido con nadie. Sí, y tiene mucho una suerte de remordimiento, porque en ocasiones el ritmo de las coberturas no te permite explorar todos los reportajes que tú quisieras. Ok. Pero otro ejemplo, y viajo a otro de los capítulos de 20 pelotazos de esperanza en tiempos de crisis del libro de que hablamos. Song Ki-chung, que gana la medalla de oro compitiendo por Japón porque Corea estaba invadida por el ejército imperial japonés en Berlín 36, y se lamenta mucho porque él es coreano. Así es. Yo tenía que haberlo entrevistado en 2002, todavía él vivía. Okay. Cuando estuve en Corea constantemente por la Copa del Mundo. Y lo busqué, y ya era un señor mayor y no se dio la posibilidad de que lo entrevistara. Dices, en algún libro tendré que compartir su historia, aunque yo no haya podido hablar con él. El común de estas historias sí se encuentran en el hecho de que yo viajé o viví o entrevisté a los personajes, pero hay algunas como esta en la que no, y eso no quita la posibilidad de que puedas narrar o compartir ese episodio. Por supuesto, y que también en otro episodio, y aquí me voy a remontar justo también a esto que haces en un viaje para revisar también cómo es que se concibe el deporte, el box en Estados Unidos, y con un personaje que pues pareciera que habría que reivindicarlo porque fue el primero en poder pues tener una carrera, porque anteriormente pues eran solo blancos los que podían boxear, incluso los blancos no querían boxear con gente de color, y que incluso pues ahí mencionas algunas cuestiones de su hija y demás, y en esa historia, por ejemplo, desconocida totalmente para mí, decía, ¿cómo es posible que hoy en pleno siglo XXI yo pueda leer una historia del siglo pasado que acaba de suceder y que no fue ni el deporte ni fue su virtud, ¿no? La que en ese momento lo hizo salir, sino mucho después, cuando ya reivindicas a este personaje? De hecho, yo me atrevería a decirte que el primer deportista de la historia que trascendió la arena deportiva fue Jack Johnson. Ok. El primer campeón mundial de los pesados negro, afroamericano. Así es. Llegas a su tumba en Chicago, hice ese recorrido con pretexto de la Copa de Oro del año pasado. Ajá. Y lo que ves es una piedra que dice Johnson. Nada más, como si fuera un apellido muy particular y no uno de los más comunes de la Unión Americana, del mundo anglosajón. Sí. Ya luego, en otro lado de la piedra, encuentras un apunte que dice primer campeón mundial negro de los pesados. Sí. Sí. Y eso me permitió llegar a entrevistar a su familia y conocer las memorias y conocer el acoso que sufrió de parte de las autoridades estadounidenses porque él se casa con una blanca, porque él va en contra de toda limitación. Es un tipo indomable. Y cuando yo lo escribía, yo no podía pensar. Así como cuando escribí mi novela Aquí, Boria, y abordaba el tema de los refugiados, yo decía, ojalá que cuando se publique sea un tema anacrónico, que digamos, fíjate qué terrible fue, pero ya va superándose. Y pues no, cuando se publicó estaba peor, y hoy incluso está peor que cuando se publicó, ¿no? La cantidad de desplazados y refugiados. Yo no pensé que al publicarse 20 pelotazos el tema del racismo iba a estar tan en boga. Todos sabemos lo inequitativo que es esto, cómo se focaliza la brutalidad policial en las minorías y en los afroamericanos, pero cuando se está publicando esto es cuando estamos en el mundo diciendo ya basta. Así es. Bueno, ¿no? Y Jack Johnson se rebelaba contra esto, y Jack Johnson termina por morir porque va a un restaurante con su pareja blanca y se niegan a servirle comida porque dicen, no, ¿tú por qué? Tú eres negro, no te sirvo, que ella sí entre. Y sale con tal furia que tiene un accidente y ahí es cuando muere. Un personaje imprescindible del siglo XX y del deporte, que era necesario abordar y que tuve la suerte de entrevistar ahí en Chicago a la persona que estuvo cerca de él. Ok, y que además, pues hoy que te digo, tú mismo lo mencionas ahorita, esto está en boga y dices, no es posible que hayan pasado ya tantos años y sigamos con este discurso, ¿no? Evidentemente, ¿no? Que además cuando Jack Johnson le gana a Jeffries, a la Esperanza Blanca, imagínate tú, le pusieron la Esperanza Blanca al que peleaba contra él porque dijeron, es que el cetro de los pesados tiene que ser de los blancos. Así es. Esa noche hay los mayores disturbios raciales en Estados Unidos que solamente se repetirían cuando es el asesinato de Martin Luther King Jr. Es increíble la dimensión que tuvo entonces Jack Johnson. Wow. Ahora, hay otro capítulo que me gusta y además quiero que me digas cómo elegiste los títulos, porque este que dice equilibrismo con raqueta,
O sea, así nos vas hablando y comienzas Belgrado, 1999, o sea, el lugar y la fecha. ¿Cómo hiciste esta, digamos, esta selección y para elegir estos títulos? Soy malísimo para escoger títulos. Estoy muy inseguro. Creo que todos los títulos del libro cambiaron en algún momento. Ok. Y este en particular tenía varios títulos más. Alguno era el Mariscal Nole, pensando en el Mariscal Tito, que es lo que representó para Yugoslavia. Alguno era Djokovic busca Yugoslavia. Buscábamos muchos y ese de equilibrismo con raqueta funcionó. Pero es un capítulo importante porque es una faceta de Djokovic que no se conoce. Y que hay que tratar en este momento de redes sociales y polarización en el que la gente piensa que existe el negro y el blanco y no hay punto intermedio. Yo puedo perfectamente decir que Kosovo tiene que pertenecer a los serbios, porque es el sentir del común del pueblo serbio. Yo no digo que estén correctos o no, es lo que ellos piensan y me duele mucho con los kosovares, que abordo a los kosovares en otro capítulo. Sí, ¿no? Así es. Y al mismo tiempo ser una persona tan respetuosa y tan inclusiva en relación con Bosnia, con Croacia, con Montenegro, y es un tema interesante. Y que además, como bien dices, o sea, nos muestras una forma equilibrada a un personaje, no nada más nos das como el blanco o el negro, sino nos vas dando también esos matices. Hay otro también que a mí me encantó, sobre todo te digo, porque hay cosas que descubrir, y aquellos que nos gusta el deporte, te va a encantar. Aquellos que nos gustan las historias, nos atrapa porque son personajes importantes, son personajes que tuvieron la suerte o de estar en un ámbito político, en un ámbito social, y desde el deporte, ese desempeño, esa actividad que hicieron, ya sea desde el fútbol, esta cuestión del racquetball, está también una cuestión, esto de flores blancas entre amigos, que también yo decía, bueno, o sea, puedes hablar, te decía al principio de la entrevista, de conceptos como la amistad, conceptos donde superamos cualquier otra cosa, pero todo el pretexto es el deporte. En ese, por ejemplo, cuando hablamos del capítulo, ¿cuál fue lo que te llevó a escribir, sobre todo en este episodio, ¿no? Que hablamos de en Lyon en 1998, y bueno, pues estábamos hablando de 32 estrellas que ahí se disputaron, y que bueno, lo cuentas, te digo, como de otra forma, desde otra óptica, otra perspectiva. Es que el capítulo del 98, que es del conflicto entre Irán y Estados Unidos y como partido de fútbol, propicia incluso un discurso de Bill Clinton diciendo ojalá que esto permita que nos acerquemos. Ya luego se pudrió todo, ¿no? Con Ahmadinejad y una nueva distancia que ha habido y el rompimiento de los acuerdos que había ahora con Trump en relación con Irán. Pero este capítulo yo quería llegar a un tema que no sé si es de esperanza o desesperanza, porque cuando Irán califica al Mundial del 98, en los festejos, las mujeres quieren meterse al estadio Azadi, un estadio que puede traducirse del persa el nombre como libertad. Y no es libertad, porque las mujeres no pueden ir. Total, se meten algunas al estadio. Y hace unos meses, todavía una mujer aficionada termina por suicidarse, se prende fuego, porque se le condena a cárcel por meterse a un estadio. Siguen con el mismo tema, entonces es un pelotazo de esperanza y de desesperanza. La FIFA al fin ya dijo, tienen que dejarlas que entren, y allí está lo de esperanza. Claro. Pero el camino se teje a partir de una esperanza muy diplomática en ese momento entre Estados Unidos e Irán, el intercambio de flores, de regalos, que me recordaba hasta por ahí la película de Cantinflas de su excelencia, ¿no? Cuando se y yo te doy otra cosa. Así parecía cuando se encuentran los dos capitanes antes de empezar aquel Irán-Estados Unidos del Mundial 98. Un mundial que además ya estaba en la agenda de Bin Laden y de Al-Qaeda atacar. O sea que hay muchos elementos ahí de intolerancia, de choque de civilizaciones, pero al mismo tiempo de esperanza, ¿no? Y de ahí pasamos a la temática de las mujeres iraníes queriendo entrar a los estadios. Así es. Y luego también que ya había hecho mención de diplomacia del ping pong, que también me encantó en Nagoya 1971, porque igual, o sea, había ahí una cuestión de, vamos a llamarla así como de, pues sí, o sea, polarización entre China, ¿no? Y entre Estados Unidos, y que gracias bueno, estamos hablando de un partido que de ping pong que es el que justo dejan entrar a un jugador, y gracias a esto se establecen como acuerdos, y posterior, bueno, pues va a permitir otro de los episodios que aquí me gusta con este cruce, que es que justo, pues, muchos años después, Barack Obama pueda viajar, ¿no? a Cuba. Entonces, esa mezcla, igual, ¿cómo la construiste? Porque también me encantó ese apartado en específico. La realidad es que Estados Unidos y China se necesitaban. Cuando China rompe con la Unión Soviética, pensando en Sun Tzu,
enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y en ese momento se necesitaban, pero no se atrevían a admitirlo, ¿no? Porque China además estaba muy hermética, con Mao ya muy veterano, y en ese momento la esposa de Mao Zedong tenía mucho poder, y le encantaba cómo jugaba un multicampeón de tenis de mesa, un multicampeón de ping-pong. Entonces, cuando este multicampeón se atreve a hacer amistad con un jugador estadounidense en un mundial de tenis de mesa en Nagoya, Japón, todos sus compañeros dicen, este tipo lo van a mandar a las bozos. Porque estaba prohibido, ¿no? Ser amigo. Okay. Y cuando Mao se entera de esto, declara, él es muy inteligente. Y no solamente eso, invito a que Estados Unidos venga a jugar a China. Y todo el mundo, ¿cómo? ¿Qué pasó? Y va a Estados Unidos a jugar a China. Y dice, y no solo eso, invito al presidente Nixon a que venga. Y así se da la amistad, o así se da la paz, aunque sea con ojos de recelo, entre Estados Unidos y China, en los años 70, en la diplomacia del tenis de mesa. Y a esa diplomacia sigue la que intentaron turcos y armenios, que tienen un tema muy complicado por el genocidio armenio, no reconocido por el Estado turco a través del fútbol, y la administración Obama con Raúl Castro en relación con Cuba, yendo con varios deportes en su momento, esto es algo reciente. Entonces el deporte te permite ese rol diplomático. Y que además lo muestras así, como desde la mirada de un deportista pone como en un, así lo voy a poner, como en un escenario neutro cualquier conflicto diplomático que se pueda llegar a tener. Incluso lo pensaba ahora mismo, ¿no? Que estamos en pandemia y demás, pues que todos estamos en esta cuestión neutra, ¿estás de acuerdo? Porque todos estamos hoy más que nada, pues simplemente tratando de sobrevivir, tratando de estar vivos y estar sanos y a salvo. Hay también este capítulo que se refiere a Wałęsa en el estadio, que también, ¿no? Hablas de posterior a esta Segunda Guerra Mundial y demás, y hablas de incluso haces alusión a este personaje que también es Nobel de la Paz y demás, y que cómo el deporte puede evitar la discriminación. Y aquí, bueno, no sé si nos puedes platicar más, porque también lo que quiero invitar es que se adentren a tu crónica, porque creo que es un libro totalmente diferente. Estamos hablando de deportes, pero que los deportes, vamos a decir así, sobrepasaron la disciplina para atender otro tipo de conflictos y que estos personajes se convierten en esta forma de cómo respondes a problemas que quizás nadie lo haya pensado, en donde podamos ponernos en una situación en donde favorezca a las dos partes y por un momento nos olvidemos de pelear y solo juguemos y divirtámonos. Así es como lo puede hacer como ese pequeño resumen de tu libro. Y me quedó muy marcado cuando entrevisté, la primera vez que entrevisté un premio Nobel de la Paz fue a Shimon Peres, presidente israelí. En el IBC de Atenas, el centro de televisión, antes de la inauguración, y logré entrevistarlo. Y me acuerdo perfecto su mensaje. Los olímpicos, mientras nos demuestren que se puede competir en la cancha, en un campo de batalla, ya son una ganancia. Luego Carlos Fuentes, que era muy poco futbolero, el gran escritor mexicano, pero muy poco, más bien le generaba, ni siquiera disgusto, generaba apatía, decía, yo no entiendo por qué. Bueno, él me decía, pero sí prefiero que se den patadas en la cancha que se den balazos. Claro. Y ese es el mensaje medular, ¿no? Ya de ahí podemos ir viendo qué tan deportivo o qué tan futbolero fue cada personaje. Juan Manuel Santos, el premio Nobel de la Paz colombiano, muy futbolero, su papá fue presidente de un equipo de fútbol y me habla de eso en la entrevista, ¿no? Así es. Mahatma Gandhi, para mi sorpresa, cuando entrevisto al nieto de Gandhi, me explica que no, le encantaba el fútbol y no el cricket. Sí, el cricket no le gustaba porque pensaba que era para otro estrato. Era del instrumento del aparato colonial del Raj británico, ¿no? De la ocupación británica de la India. Así es. Pero yo con Wałęsa, que Wałęsa no era futbolero, a él le gustaba el boxeo. Pero gracias al fútbol, su movimiento Solidaridad, con el que cimbró al comunismo y cimbró a Europa y al mundo, logra dar notoriedad a toda esta manera de enfrentarse, ¿no? Desde su posición como líder sindical, en un partido de Recopa Europea entre Legia de Gdansk y Juventus. Entonces es muy interesante ver cómo se dio ese episodio. Así es. Bien, tienes otro que es Sangre en el agua, ¿no? En las montañas afuera de Budapest, que también, cuando nos hablas incluso, ¿no? Hay esta cuestión de un medallista olímpico y cómo esto se va confinando. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que más habría que rescatar? En este caso, lo que dio al pueblo húngaro el polo acuático en ese momento. Los tanques soviéticos recién habían entrado, el equipo de fútbol hermoso de 1954 de Puskás, de Kocsis, de Hidekuti, de Xibor, ese equipo pues
se fue a la diáspora, cada uno se fue a donde pudo a seguir su carrera, huyeron la mayoría. Los húngaros en ese momento, como los checoslovacos, 14 años después, aspiraban a un comunismo a su manera, sin ser títeres de la Unión Soviética, y eso no se podía. Y como este equipo de polo acuático le toca ver balas desde una colina alejada de Budapest, escucharlas y decir, ¿quién sabe lo que esté pasando? Y así es como viajan. Y desembarcando semanas después que se enteran de todo lo que ha pasado en su país, detrás de los tanques, y comprenden que enfrentar a la Unión Soviética es mucho más que un mero partido de polo acuático, es mucho más que la disputa de una medalla, es la reivindicación de su pueblo. Y de esa manera fue como se planteó. Por supuesto. Ahora, pones en, vamos a decir así, como una primera reflexión que haces desde la primera entrada de tu libro, y la dejo como esta parte casi ya final de la entrevista por lo siguiente. Tú comienzas tu libro con cosas así como muy determinantes, que nos creíamos esta gente que solíamos ir por la vida siendo siempre como muy contundentes y seguros y dueños de esto que le llamas tiempo, ¿no? Y crear esto que llaman destino. Sin embargo, pues COVID-19 nos demostró que no, o sea, que somos tan vulnerables y que somos incluso en ese sentido de no importa lo que hayamos planeado ni lo que hayamos decidido cuando hay cuestiones ajenas externas a nosotros. Esta parte me lleva a lo siguiente porque siempre he creído que las personas como tú que van más allá de su sola labor de ser un periodista especializado en deportes, un gran cronista, un gran entrevistador, creo que te lleva a otra redimensión y es cómo tú hoy, y pensando en estos 20 pelotazos de esperanza, es que te has adecuado y te has hoy pues hecho un plan diferente. Quizás no estás planeando hoy nada, quizás hoy estás en una etapa donde hay reflexión y donde hay más bien una especie de catarsis de todo lo que quizás no habías hecho. Y si es así, me gustaría que lo compartieras. A ver, es que es una realidad. Cuando nosotros pensábamos, ¿cuándo se podrán posponer unos Juegos Olímpicos? ¿Qué hubiéramos dicho, Giselle? Una guerra. ¿Sí? Algo que el hombre haga. ¿Sí? No algo al margen del control del hombre. Así porque hasta para los fanáticos, hasta para los belicosos, hasta para los intolerantes, es un asunto humano. Y esto es un asunto que afecta a la humanidad, pero que no controla el humano, ¿no? Esta pandemia. Y eso nos ha cambiado, por supuesto, el paradigma deportivo y el paradigma en general. Cuando en el deporte se quejan, es que la crisis... ¿Ustedes piensan que son los únicos? La crisis está en todo el mundo y los desempleos y las empresas colapsando. Es muy complicado el momento que se está viviendo. Por supuesto. Yo creo que nos ha devuelto a una inmediatez, a un disfrutar lo esencial. Yo te digo, lo personal, pasar mi cumpleaños con mis hijos, con mi esposa, pudiendo ver a distancia a mis padres, no me hace más. Y en otro momento a lo mejor hubiera pensado, no, porque a ver en dónde termino por ir a cenar, a ver qué termino por hacerme, a ver qué hago con mis hijos. Creo que no necesitamos más. Y esto es un mensaje muy relevante que hemos tenido acá. Y también de los tiempos. El no saber qué va a seguir, el no saber cómo va a seguir. Y es por eso que me encanta cómo le pusiste. Y el mundo paró. Punto. Y entonces podemos comparar con el deporte cómo reaccionó en momentos de guerra. Y es lo que yo ahí planteo. Así es. A una semana de que Hitler se suicidara también, y a unos días de que Múnich cayera en manos aliadas, se diera un derbi bávaro en pleno Múnich, derruida, bombardeada, asediada, te demuestra que no había parado el fútbol como sí pudo parar en este instante, porque el deporte estuvo frenado del todo de mediados de marzo a mediados de mayo cuando reanuda la Bundesliga. Y que además también planteas el cómo artistas judíos pues quisieron como también frenarlos o quisieron no por tener esta religión, y me encanta que también, bueno, pues muchos gracias al deporte sobresalieron, o sea que no hubo forma también de frenarlos. Hoy, ¿cómo tú crees que tendría que reinventarse sobre todo los deportes de exhibición? Porque no hablamos solamente de los deportistas, sino también de la gente, el público, las audiencias. Es muy complicado pensar en audiencias cuando no podemos siquiera pensar en ver sin suspicacia al vecino. Así es. Antropológicamente el cambio es brutal. Creo que nos acercamos de una manera muy diferente a la otredad, a la persona ajena a nosotros. Sí. Nos encerramos en núcleos muy pequeños, los que tenemos el privilegio de hacerlo, porque hay algunos que tienen que estar fuera trabajando. Sí. Y al romper ese núcleo tan pequeño, es con desconfianza, es con sospecha, estará contagiado, no estará contagiado, traía máscaras, sudó, estornudó, tosió. Claro. Es un cambio muy fuerte y eso nos lleva entonces a un estadio que es, para mi gusto, el mayor punto de encuentro junto con los conciertos musicales con masas ajenas a
a las que te une algo. Claro. Porque en un concierto y lo mismo, te puedes encontrar con muchísimas personas abrazado, levantando una luz o coreando lo mismo y sintiéndote que eres parte de la misma tribu, del mismo clan o de algo parecido. Y en una cancha de fútbol lo mismo. Los abrazos entre gente que jamás se va a volver a ver y que si se encontrara en otro lado a lo mejor no se saluda. ¿no? Y aquí incluso es con un cariño fraternal. Claro. Es muy difícil que esto regrese. Y para cuando regrese no sabemos cómo se dé, porque esto tendrá que ser, antes tendrá que haber una vacuna o tendrá que haber un tratamiento definitivo. En Nueva Zelanda, que llegaron a 0, pues ya están de vuelta en eso, pero Nueva Zelanda es la excepción que confirma la regla. Claro, claro. Y que además también nos recuerdas cómo fue en España, ¿no? Cómo fue en Europa cuando esta influencia que tuvieron, pero también nos lo recuerdas qué pasó cuando el ébola, ¿no? Que por ahí nos platicabas también de la Copa África, que lo tomaron de pretexto para cancelarla, porque la realidad es que hubo otras razones mucho más de odio de parte de Marruecos en relación con el África subsahariana para cancelar aquella Copa África, pero usaron el ébola como pretexto, o la influencia española de 1918, que el mundo del deporte ya estaba muy frenado por el cierre de la Primera Guerra Mundial, pero no del todo frenado. Se suspende un Real Madrid-Barcelona, se deja de coronar el campeón del NHL, del hockey sobre hielo norteamericano. Así es. Pero fíjate, ahí también, como también vemos que hay naciones que a pesar o sea, los pretextos que se pueden poner, pues dices, ni modo, pues salgamos y tan sinceros. Y es ahí también como España, pues nunca ocultó los enfermos, ¿no? La gente que tenía contagiada y la gente que estaba muriendo, que eso también es otro dato que pues a lo mejor había sido sujeto de otro tipo de interpretaciones, que solo había, por eso se le llama la fiebre o esta influencia española, ¿no? Porque ellos fueron los que sí reconocieron, quizás en toda Europa también estuvo, pero nunca estuvo la contundencia de esto. Ahora, hay otra pregunta que quiero hacerte y es en torno a estos últimos pelotazos de esperanza. También nos hablas de algunos conflictos. Ya ahorita nos hablaste del conflicto sudafricano, también esta cuestión en Irak, incluso China, Estados Unidos, pero hay otros que rebasan y sobre todo en la cuestión ya también, si hablamos de esto que le llamas tú Drogba, que es la paz de Drogba, que bueno, pues son como estos, ¿cómo le podemos llamar? O sea, que son como también conflictos que tienen que ver con un movimiento racial, patriótico, y eso también cuando lo tomas, ¿por qué darlo a conocer de esta manera? A ver, es curioso con Didier Drogba que en 3 de mis 5 libros ha terminado por aparecer. Me parece muy llamativo, ¿no? Tuve muchas dudas de incluir el capítulo de cómo Drogba terminó con una guerra civil en Costa de Marfil, con un discurso cuando Costa de Marfil califica el primer mundial, que es Alemania 2006. Porque latitudes ya lo abordé, porque en 100 genios del balón ya lo abordé. Okay. Pero luego dije, no va a haber mayor sublimación del deporte que esta. Porque China y Estados Unidos encontraron en el deporte la diplomacia para ser socios comerciales, para usarse, pero no dejaron de dispararse por eso. Claro. Porque la Primera Guerra Mundial, el fútbol sirvió para que la noche de Navidad de 1914 se bajaran las armas, echaran un partidito y se rieran. Pero al siguiente día se volvieron a reventar a balazos, ¿no? Y en el caso específico de Costa de Marfil, la guerra paró, la guerra terminó. Así es. Uso rebrotes como si habláramos de la pandemia. Así es. En ese momento la guerra paró en Costa de Marfil, gracias al fútbol, gracias a Drogba. Por eso es tan relevante ese momento. Es la mayor sublimación que el deporte ha tenido jamás. Y yo creo que es, insisto, ¿no? Un personaje que del fútbol se puede ir a cómo alguien puede usar, digamos, este carisma o este desempeño en la cancha para superar y ser incluso hasta un diplomático, ¿no? Ser alguien más relevante en estas cuestiones que podemos hablar de conflictos en algunas regiones. Pues la última pregunta que te quiero hacer, Alberto, tiene que ver con tu actividad como escritor. A partir de estos 20 pelotazos de esperanza, ¿has pensado en hacer un siguiente texto que sea como continuación de esto? Porque al principio nos decías que elegiste 50, ¿no? 50 momentos y hoy vemos que tienes 20. Podríamos seguirnos con otras entregas de esto. No lo he planteado por ahora. Yo creo que regresaré al concepto que hemos hecho con 100 genios del balón, con 100 dioses del Olimpo, historias de cómo empezaron los grandes atletas. No sé con cuál. Me parece que para 2021 no tiendo a publicar libro, aunque ya me conozco que en cualquier momento esto cambia. Han sido años muy intensos en los que venía publicando un libro al año y luego publiqué 2. Entonces, a lo mejor el próximo año no publico. Pero bueno,
Trabajo también una novela a la par, tengo una novela, quiero volver a escribir ficción después de lo que representó aquí Boria, que la publiqué hace un par de años. Y seguimos con proyectos editoriales. ¿Sobre qué es la novela? A ver, todavía la tengo en bosquejos y el esqueleto muy maltrecho. Entonces, decirte una sintaxis hacia dónde va me costaría mucho trabajo, pero ahí la llevamos, definiendo un poco los personajes. Pues esperamos pronto que tengas esta, porque creo que tienes una carrera también desde la ficción muy importante. Te agradezco muchísimo, Alberto, tu tiempo, el que nos hayas compartido estos 20 pelotazos de esperanza y que, bueno, pues no sea la última vez que estés con nosotros aquí en Charlas con Café. Muchísimas gracias. Siempre un placer, Giselle, y a los que les interese asomarse este libro, que está solo en digital porque se hizo en la cuarentena. 35 pesitos, lo pueden descargar en Amazon, en Gandhi, en el sótano, donde guste. Te mando un abrazo, Giselle. Igualmente, un abrazo muy fuerte y saludos también en tu casa. Cuídense mucho. Gracias a todos. Bye, bye.